Cuando yo predique sean mejor amigos. Pero ahí le toca a Aaron y seguro que el Señor te va a hablar, así que escucha bien porque tiene una palabra para ti hoy. Amén. Y vamos a arrancar de frente. Si alguien de ustedes alguna vez ha traducido una prédica del pastor Jobst, sabe que cuando vas 3 minutos en el video de YouTube, equivale a 2 páginas en tu documento de Word. O sea que tenemos 13 páginas, ¿ok? Así que agárrense, pongan el cinturón, ¿está bien? Acomódense bien, tengo que acomodarme acá también. Pero no se preocupen, va a estar muy bueno. A ver, acá está. Tomen un poquito de agua. Ustedes ahí en sus casas no se lo hagan demasiado cómodo. Yo conozco eso también. De ahí uno comienza sentado en la cama, ¿verdad? Y ahí un poquito, poco a poco te vas ahí inclinando. Yo cuando iba al colegio siempre hacía eso y decía, voy a leer en mi cama. Me sentaba así, todo derechito. Y pasaban 3 oraciones y iba bajando así. En un momento estaba con el libro encima. Ya no leía nada, media página nomás. Ok, es verdad, la esperanza, lo último que muere, o también como conocemos el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Muy bien. Y la pregunta es, ¿verdaderamente es así? ¿La esperanza es lo último que se pierde? Arelis, ¿qué es lo último que tú pierdes? ¿La esperanza? ¿No? ¿Qué es lo último que tú pierdes? La paciencia. Amén. Ok. En nuestros últimos tiempos, en algunos casos es lo primero. En estos últimos tiempos el mundo cambió de manera radical. Si nos ponemos a pensar, estamos 3 de abril, hace 2 semanas, más o menos 3 semanas fue 15 de marzo y hace 2 años, el 15 de marzo hace 2 años comenzó la pandemia, por ejemplo. Creo que nadie de nosotros se hubiese imaginado hace 3 años que hoy estaríamos sentados todos acá con mascarillas y con alcohol y que lavar las manos tantas veces y hay que desinfectar esto y hay que ir a vacunarnos y hay que hacer todas esas cosas. Yo creo que hace 3 años nosotros tampoco no íbamos a pensar en la vida que iba a volver a estallar una guerra tan grande como la estamos viendo en Ucrania y en Rusia, ¿verdad? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Algo? Sí, justo hoy cuando estábamos en el carro viniendo para acá, estábamos hablando de lo terrible que está haciendo la guerra. Si uno se mira las imágenes y todo, la verdad, a veces uno piensa, no, esto acá es de una película, pero no puede ser, es imposible, pero no, sí es real. Y la verdad es que estamos viendo en un tiempo interesante, amén. Y en esta prédica vamos a justamente echar un vistazo a los últimos tiempos y a Jesús, y vamos a aprender de vivir de manera exitosa en este tiempo y de orientarnos hacia el futuro, porque Dios tiene planes grandes preparados para nosotros. Amén. ¿Alguien cree eso? ¿Okay? A pesar de vivir en tiempos tan difíciles, donde no sabemos si es que se va a mejorar o va a empeorar, ¿sabes qué? Hoy nosotros vamos a escuchar una prédica donde Jesús nos va a enseñar cómo vivir en estos tiempos y cómo tener una vida exitosa y aún así cumplir los planes que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Así que en el lugar donde estás, abre tu Biblia de manera virtual o de la old school de tu libro, Salmo 146, 5 al 9, y dice así: pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre. Hace justicia al oprimido, da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los agobiados. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Vamos ahí. Que viven entre nosotros. Cuida a los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. El Señor reinará por siempre. Él será tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. Alabado sea el Señor. Así que esperanza es la palabra. Es una palabra interesante, ¿verdad? Y es importante que entendamos el verdadero significado y el verdadero significado bíblico detrás de esta palabra. Amén. Porque como acabamos de leer, dice, pero felices son los que tienen ayuda al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza, ¿en quién? En el Señor su Dios. Y para eso, para entender un poco más qué significa esperanza y si realmente es lo último que perdemos o es la paciencia o es otra cosa, vamos a abrir Romanos 15:13. Dice que el Dios, Romanos 15:13,
que el Dios de esperanza, ¿el Dios de qué? ¿El Dios de qué? Los llene de gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo vamos a volver a leer. Que el Dios de esperanza, ¿ok? Yo en este caso usé la Reina Valera del 2015 porque lo dice un poquito mejor. Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es un Dios de esperanza. Mira el que tienes al costado, dile, Dios es un Dios de esperanza. Esperanza no es un sentimiento, sino sobre la esperanza. La esperanza está fundamentada sobre las promesas que Dios tiene para nosotros. Amén. Sobre la esperanza de Dios, la esperanza de nuestro Dios, está fundamentados sus promesas. Amén. ¿Quién de ustedes cree en las promesas de Dios en la Biblia? Amén. Acabamos de tener la ofrenda. La Biblia nos dice que el que siembra, eso es una promesa, ¿verdad? Una promesa que es una promesa es algo que si es que lo haces, lo vas a hacer. Por ejemplo, en la casa, ¿verdad? Si te portas bien, vas a tener un helado, ¿verdad? Me porté bien, Katia, me porté bien, mi helado. ¿Okay? Si resuelves este ejercicio de matemática, vas a tener un premio. Resolví el ejercicio de matemática, voy a tener mi premio, ¿verdad, Katy? Las promesas son cosas que si las hago, que se cumplen. Al mismo tiempo vemos que la perspectiva bíblica de la esperanza, que hay una esperanza que oprime la verdad y la otra que la agarra. ¿Cómo es eso? Hay dos tipos de esperanza. Dilo conmigo, hay dos tipos de esperanza. Una esperanza que oprime la verdad y la otra que la agarra. ¿Y sabes qué? La esperanza es la marca, el sello del ser humano. Dios lo introdujo cuando nos creó, cuando sopló en la vida, cuando agarró el barro y sopló y hizo al ser humano, Él sembró en nosotros esperanza. Dilo conmigo, en mí crece esperanza. Personas tienen esperanzas para un futuro mejor. ¿Alguien tiene eso? ¿Sí? ¿Verdad? Que cuando uno está en su casa, ¿verdad? En el futuro voy a tener una casa más grande. En el futuro voy a tener este trabajo. En el futuro voy a ser piloto, voy a ser pilota. Voy a ser policía, voy a ser el presidente del mundo. No, eso no se puede. El presidente del Perú, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no tiene esperanza de que el futuro tiene mejores cosas? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Tiene? ¿Jorge? ¿Sí? Amén, ¿verdad? Es algo normal, es algo que vive en nosotros. Esperanza de tener una familia, de tener una mejor familia. Dios lo puso en cada humano. Al mismo tiempo sabemos que esperanza puede llevar a decepción. ¿Quién de ustedes alguna vez ha esperado algo y no vino o vino de manera diferente y en realidad te decepcionaste y te frustraste? ¿A alguien le pasó eso una vez? ¿Sí? A veces pasa, ¿verdad? Que por ejemplo cuando pides por internet, se ve espectacular eso, parece que va a venir el culto así, y al final viene el paquete todavía después de 5 meses y abres, agarras y al final la funda de tu iPhone 11 era una funda de un Galaxy A30 y no entra. O si no, qué sé yo, pides, a veces en internet parecen las cosas súper grandes, ¿no? Y lo pides, Mari una vez se pidió una cartera y llegó y era chiquitita. ¿Verdad? Pero en otras cosas también, cuando nosotros hemos esperado algo, por ejemplo, a cambio de una persona y al final no llegó y nos desilusionamos, nos hirió eso. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? Que esperaste algo de alguien o de algo y al final te decepcionaste. Amén. Entonces, vemos que esperanza por un lado puede ser esperanza por algo bueno, por algo chévere, pero por otro lado también vemos de que el esperar algo puede decepcionarnos. Una vida con esperanza una esperanza apagada, lleva a depresión. Por eso es tan importante conocer cuál es la esperanza que no se puede apagar. Dilo conmigo, yo quiero saber cuál es la esperanza que no puede ser decepcionada. ¿Sabes qué? Esa es la esperanza que trae de vuelta a las personas a Dios. La esperanza 3D, como dijo el pastor Jobst. ¿Ustedes saben qué es 3D? ¿Sí? ¿Han visto 3D? Es que ves de 3 dimensiones, ¿no? Antes las películas y los videojuegos lo veías todo así, de adelante nomás, ¿verdad? Y ahora lo ves de costado, con las sombras, todo chévere, incluso hay 4D ya, pero esa esperanza se llama esperanza 3D. Dilo conmigo, esperanza 3D.
que son 3 dimensiones que va de mi persona hacia Dios y a partir de Dios al mundo real. Significa que mi esperanza pasa por Dios y de ahí al mundo real. Y vamos a ver en un rato más qué significa eso. Amén. La perspectiva de Dios para nosotros siempre es una perspectiva eterna. Dios, cuando tiene perspectiva para tu vida, no es que lo hace, yo tengo un llamado para ti y mañana se acaba, sino que siempre es eterno. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Dentro de esa perspectiva está la vuelta de Jesús. Y eso es a veces muy lejano para nosotros. ¿Quién de ustedes alguna vez ha escuchado que Jesús va a volver? ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros realmente pensamos en eso? Oye, es cierto, Jesús va a volver. Va a haber juicio. Dios me va a juzgar por lo que hice y por lo que no hice. A veces nos olvidamos de esa parte, ¿no? Y a veces queda muy lejos. ¿A alguien le pasó? A mí me pasa eso. En ese caso, nuestros amigos judíos, por ejemplo, están mucho más adelantados que nosotros. Los judíos anhelan el regreso de su Mesías. Anhelan el regreso de su Mesías. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas canciones? Nosotros también tenemos que hablan, por ejemplo, el próximo año de vuelta en Jerusalén. Hablan de volver a su país. Hablan de volver. ¿Por qué? Porque dicen que ahí es donde va a volver el Mesías. Ellos anhelan de volver a ver a Jesús. Tienen esperanza en que Jesús va a volver. Proverbios 13:12 dice, la esperanza postergada aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. En otra traducción, voy a leer 2 más, dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el deseo cumplido es árbol de la vida. Y el eterno esperar, ahí viene la paciencia, ¿viste? Qué conexión con la esperanza. Enferma el corazón. ¿Sabes qué? Cuando tú tienes una esperanza por algo y nunca llega, la Biblia dice que tu corazón se enferma. Se enferma espiritualmente. Dice acá, el eterno esperar, lo que nunca llega, enferma el corazón. Hay tantas personas, capaz tú también, que viven año tras año teniendo una esperanza que nunca se cumple. Una esperanza que algo mejora y ¿sabes qué? Se enferman espiritualmente porque no se cumple. ¿Pero por qué? Por haber enfocado la esperanza de una manera equivocada. Por no direccionarla hacia Dios, como lo hemos visto en las 3 dimensiones. No es yo, Dios y lo que pasa, sino que poner tu esperanza en otra cosa. Y vamos a leer un texto bíblico, hoy día estamos full Biblia, Romanos 15:13, que dice, yo usé la Reina Valera del 2015, que el Dios de esperanza, ¿el Dios de qué? A ver, por este lado que se me están durmiendo, ¿el Dios de qué? Esperanza. Muy bien, en las redes, ¿el Dios de qué? De esperanza. Los llene de todo gozo y paz en creer para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces ya hemos conocido la esperanza, hay una esperanza agobiante que decepciona y una esperanza eterna que nunca llega y al mismo tiempo hay una esperanza que es viva, que apunta a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo vivimos nosotros en este tiempo? ¿Con qué esperanza vives tú? ¿Con qué esperanza vives tú hacia el regreso de Jesús, por ejemplo? ¿Tú piensas que esa es una de esas esperanzas eternas que lo han mencionado pero nunca va a llegar? ¿O realmente estás consciente de que, oye, tengo una responsabilidad todos los días? Jesús va a volver y me va a parar delante de Él y me va a juzgar. ¿Te has puesto a pensar eso alguna vez? A veces es muy lejano, ¿no? A veces vivimos nuestro día a día como que, todavía falta, ¿verdad? Jesús va a volver cuando mis bisnietos, es cuando ellos van a estar vivos. Pero en realidad no, dice la Biblia que no sabemos cuándo viene. Y ahora vamos a ver 2 capítulos donde Jesús mismo habla sobre eso. Habla sobre los últimos tiempos y nos va a dar 5 claves, 5 pasos para que tú y yo podamos vivir de una manera exitosa y para que tú y yo podamos tener una esperanza que es viva en este tiempo. ¿Alguien quiere saber? ¿Sí? Y estoy hablando de los capítulos de Mateo 24 y 25. Vamos a estar saltando entre varios versículos. Yo te lo recomiendo en tu casa. Agárrate esos 2 capítulos en la noche, en estos días. Vuelve a leerlos porque ahí Jesús habla específicamente de los últimos tiempos. Y Jesús como profeta le habla en esos 2 capítulos a la gente de su generación
pero como profeta también le habla a los de nuestra generación. ¿Qué significa eso? Que lo que vamos a leer no solo es para en ese tiempo para las personas a las que Jesús le habla, sino que es para nosotros también. Mira el que tienes al costado, dile, para mí también es. En esos 3 capítulos Jesús habla sobre 5 fundamentos y te los voy a mencionar y después vamos a ir punto a punto por ellos. ¿Ok? Número 1, Jesús habla sobre la esperanza engañosa y la falta de atención o estar despierto. Mateo 24, 2 al 3 y 42 al 44. Número 2, habla sobre las consecuencias de la relativización del regreso y del juicio de Jesús. ¿Qué significa eso? Suena muy técnico, teológico. En realidad significa que tú y yo no tomamos en serio de que Jesús va a volver y que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Él. Vamos a tener que rendir cuentas. Número 3, Jesús habla sobre una vida sin recursos espirituales y fuente de energía. Número 4, Jesús habla sobre el riesgo de la falsa inversión. Sobre el riesgo de la falsa inversión, ¿verdad, Guille? Y número 5, sobre la posición central de Israel y la vida judía en el juicio de los últimos tiempos. ¿Ok? Número 1, sobre la esperanza engañosa y la falta de atención. Número 2, habla sobre las consecuencias de la relativización del regreso y el juicio de Jesús. Número 3, sobre una vida sin recursos espirituales y fuentes de energía. Número 4, sobre el riesgo de la falsa inversión. Y 5, sobre la posición central de Israel y la vida judía. Punto número 1, lo vamos a ver a más detalle. La esperanza engañosa y la falta de atención o de estar despiertos. Jesús le habla a su generación y a la nuestra. ¿Ok? Jesús estaba sentado con sus discípulos y estaban mirando el templo de Herodes. ¿Quién de ustedes sabe cuál es el templo de Herodes? ¿Alguien de ustedes sabe? David, ¿cuál es? Daniel. Es el segundo templo en Jerusalén, ¿verdad? Es el segundo templo. ¿Y alguien de ustedes alguna vez ha visto una foto del Muro del Lamento? Personas como Aldamir, por ejemplo, ha estado en vivo también ahí. Y vemos que el Muro del Lamento, menciono el Muro del Lamento porque el Muro del Lamento son los restos del templo, tienen unas piedras gigantes. No sé si han visto alguna vez una foto. Mira, acá también tenemos. Son mucho más grandes que esas todavía, ¿ok? Esas rocas no se pueden mover, ¿ok? Y tampoco no es que simplemente agarras un camión y chocas un poquito y ya está, no. Y Jesús estaba con sus discípulos y están hablando de ese templo y Jesús dijo, va a haber un día donde no va a quedar ninguna piedra encima de la otra. Y los discípulos como que mirando, no, eso es imposible. Y Jesús sí, va a llegar el día. Mateo 24:1. Cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él les respondió, les dijo, ¿no ven esto? De cierto les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Inimaginable. Nadie esperaba eso, pero ¿sabes qué? 70 años después, ese templo fue destruido. Y el pueblo judío fue dispersado. A veces tenemos una esperanza engañosa porque no podemos imaginarnos de qué cosas suceden como suceden. Lo dijimos al comienzo. ¿Quién de nosotros se hubiese imaginado hace 5 años de que iba a haber pandemia? Yo les voy a ser bien sinceros, cuando en videos de YouTube o incluso en el aeropuerto veía a los asiáticos con la mascarilla, qué tarados, perdón esa palabra, pero dije, ¿qué hacen? Y hoy en día, todos los días, yo también me pongo una, ¿verdad? No me lo podía imaginar. ¿Quién se podía haber imaginado de que después de una guerra tan horrible en el de 39 al 42, la Segunda Guerra Mundial, iba a haber otra guerra tan grande? Han habido otras guerras también, pero esta es tan grande y estamos temiendo de que se expande más. Ojalá no. Pero muchas veces tenemos una esperanza engañosa. ¿Por qué? Porque no podemos imaginarnos de qué cosas pueden suceder como suceden. Hoy en el carro estábamos hablando de una influencer de Ucrania que decía, yo pienso que esto acá es una ilusión, que es una pesadilla, pero en las mañanas me despierto y me doy cuenta que es real. ¿Sabes que hay una esperanza engañosa y que puede destruir tu vida? ¿Por qué? Porque tú no te puedes imaginar que hay cosas que pueden suceder, que suceden. A través de eso entregamos a una seguridad falsa y justamente sobre eso habla Jesús en esos capítulos, en esos tiempos.
Jesús dice, no se pueden imaginar que vendrá un día donde yo volveré. No se pueden imaginar un día donde este templo ya no va a estar. Y sabes que eso nos lleva a pensar de que todo está bien y podemos seguir con nuestra vida, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza falsa que nos lleva a una seguridad falsa. Pero en realidad Dios dice, atentos, atentos, porque se vienen cosas. Mateo 24, 36 al 39 y 43 dice, pero acerca de aquel día y aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y 43, pero sepan esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría venido el ladrón, habría velado y no habría permitido que forzaran la entrada a su casa. Por tanto, estén preparados también ustedes, porque a la hora que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. Jesús está hablando de los últimos tiempos, está hablando de algo que muchas veces no podemos imaginar. Y dice, ojo, atentos, porque llegará el día donde Jesús vuelve y ni Jesús mismo sabe qué día es. Estén atentos. Yo te quiero preguntar hoy, ¿tú estás preparado si Jesús vuelve ahora mismo? ¿Tú estás preparado si ahora llegando a tu casa pensando, qué chévere culto, pero en realidad tu vida está... ¿Tú estás preparado que Jesús vuelva en ese momento? ¿Quién de ustedes alguna vez sufrió un robo? Ahora te hago una pregunta. Si tú hubieses sabido de que ese ladrón venía para amenazarte, imagínate en la calle A, obviamente hubieses caminado por la calle B, ¿no? Lógico, ¿no? Pero no sabías. Y el ladrón vino y te robó, intentó robar. Tenemos que despertar, tenemos que estar atentos y darnos cuenta de que la esperanza que Jesús viene es real. Y de que llegará el día donde nos va a sorprender. Y la pregunta es, ¿tú y yo estamos listos? Entonces arregla tu vida ahora. Busca a tu consejero ahora. Ordena tu vida de donde tienes que ordenar ahora. ¿Por qué? Porque mañana ya puede ser muy tarde. Y Jesús habla de una casa y solamente podemos cuidar una casa si conocemos los peligros, ¿verdad? Es lógico. Yo solo puedo proteger una casa si sé, mira, esos son los puntos débiles. Yo solo puedo proteger algo si yo conozco por dónde van a atacarme y cómo el enemigo va a atacarme. ¿Por qué creen que hay tantas historias en el mundo de las guerras, donde incluso en la Biblia también, donde Israel, por ejemplo, agarró una estrategia que el enemigo no estaba esperando y los mató a todos? ¿Por qué? Porque no estaban calculando con eso. Yo no puedo cuidar algo si es que yo no sé cuál es el peligro. Y cuánto más ahora tenemos que aprender a velar, a cuidar, a identificar el peligro, así que no vivamos así nomás cayéndonos día a día, sino que tenemos que estar despiertos, identificar los peligros a nuestro alrededor. ¿Saben qué? Las redes sociales es un peligro. ¿Sí? Sí. Es un peligro. Tienes que identificarlo. No estoy diciendo que es malo, porque hay muchas cosas chéveres también, pero es un peligro. El acostumbrarte, lo hemos escuchado en este fin de semana, el de vivir de manera religiosa, Daniela lo dijo también en su testimonio, es un peligro, porque uno piensa, yo estoy bien con el Señor. Pero en realidad Dios sí, sabes que estás viviendo en religión muerta y no vas a entrar al reino. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos. Hay que saber que tenemos que cuidar tu relación con Él, tu familia, tu matrimonio, tienes que cuidarlo, donde es el caso. Y tienes que cuidar también tu iglesia. En los discursos de los últimos tiempos Jesús habla sobre su generación y sobre la de este tiempo también. Y lo que Jesús le decía a esa gente es, tienen que cuidar, tienen que estar atentos de su relación, de lo que pasa en su casa, en su familia, pero también tienen que cuidar lo que pasa en su iglesia, porque es la novia de Dios. Amén. Punto número 2, habla sobre las consecuencias de la relativización del regreso y del juicio de Jesús. Y vamos a apurarnos un poquito, porque queremos orar al final todavía. Suena un poco teórico, ¿verdad? Teórico. ¿No será raro que en muchas iglesias no se habla del regreso de Jesús y que estamos un día parados delante de Él para ser juzgados? ¿Sabes? ¿Qué tan importante es para nosotros los planes de Dios y lo que Él dijo que pasaría? ¿Sabes que Dios dijo que Jesús iba a volver y Él dio esa promesa? Y nosotros tenemos que poner a pensar, ¿qué tan importante es esa promesa para nosotros? Que la tomamos en serio. Que tomamos en serio que Dios dijo, mi hijo va a volver y va a juzgar.
va a derrotar a todos, va a levantarse en victoria, ¿verdad? Y va a juzgar. ¿Qué tanto, tan en serio, qué tan despiertos, qué tan en serio tomamos lo que la Biblia realmente dice? ¿O solo es un libro bonito donde me sé las historias? ¿Cuán grande es el significado? ¿Qué tanto cambia eso tu vida en el día a día? Cuando te despiertas, cuando te das cuenta, oye, hoy puede ser el último día de mi vida. Y no estoy hablando de que tienes que vivir en miedo, pero estoy hablando de que tú te des cuenta y estés atento. Oye, hoy día tengo que estar preparado por si viene el hijo. No puedo darme el lujo de arreglar mi vida la próxima semana o la próxima vez que viene una conferencia el otro año. Ahí sí, Señor, ahí voy a llorar y voy a caerme al piso y voy a hacer como si tiemblo para que el Espíritu Santo venga. No. Es muy interesante porque ayer el pastor Jobs dijo, cada día donde tú no tienes un encuentro con el Espíritu Santo es un día perdido. Mira hoy esta semana. ¿Cuántos días has perdido en esta semana? Mira, la próxima semana, ¿cuántos días estás dispuesto a perder? Dios está diciendo, es en serio. Mis palabras son en serias. Punto número 3. Jesús habla sobre una vida sin recursos espirituales y fuentes de energía. Jesús nos habla en este tiempo con el ejemplo de las 10 novias que esperaban al novio. ¿Quién conoce esa historia? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Cuántas entraron y cuántas se quedaron afuera de la boda? Muy bien, Eduardo, ¿verdad? ¿Y por qué 5 no pudieron entrar, Edu? Porque se les acabó en realidad la energía, ¿verdad? El aceite para encender sus lámparas. Jesús nos advierte de una vida sin recursos espirituales, sin fuente de energía. ¿Dónde buscas tú tu fuente? ¿Cuáles son tus recursos en tu día a día? En esta historia se trata de la iglesia, sobre el novio y la novia. Habla de las 10 novias, 5 entraron y 5 no. Y hay tres puntos claves de una iglesia que se prepara para los últimos tiempos. ¿Y quién de ustedes está en una iglesia? Ahora todos tienen que levantar la mano porque todos están acá sentados, ¿verdad? Amén. Y hay 3 puntos claves de una iglesia que se prepara para la vuelta de Jesús. Número 1, una iglesia que predica sobre una relación viva con el Dios vivo. La puedes tener. Mira que tienes al costado, dile, tú puedes tener una relación viva con Dios. Y mira al otro lado y dile, tú la debes tener. Si no tienes una relación con Dios, te estás perdiendo de algo. Número 2, una iglesia que está llena del Espíritu Santo, está preparada para la venida de Jesús. Y número 3, una iglesia que dice y proclama que ella le es obediente a la voz del novio. Esas son las características claves para llegar al novio de una iglesia. Y tú siendo parte de la iglesia, te quiero preguntar a ti, ¿tú tienes una relación viva con Dios? ¿Tú estás lleno del Espíritu Santo? ¿Tú proclamas y vives obedeciendo la voz del Señor? En las cosas pequeñas. Justo ayer la pastora Berbel contó un testimonio de que ella tuvo que ir a Londres y en Inglaterra llueve mucho, ¿verdad, Andreas? Andreas justo todavía no está. Su papá es de Inglaterra, por eso. Y el Espíritu Santo le dijo, Berbel, lleva tus guantes. Y la pastora dijo, Señor, ¿no ves que la primavera y el sol llegó y ahí se dio cuenta, hoy sí, ¿verdad? Espíritu Santo, me dijiste que traiga los guantes. Pero en las cosas pequeñas, ¿tú escuchas la voz del Espíritu Santo en tu vida? ¿O ni siquiera está? Hay que hacer algo con eso. Mateo 25, 14 al 19 habla de la parábola de las monedas, porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5,000, a otro 2,000 y a otro 1,000 monedas. A cada uno dio conforme a su capacidad y fue lejos. ¿Y se acuerdan lo que pasa? Uno multiplica, el segundo multiplica y el tercero, ¿qué hace con lo que recibió? Lo entierra. Dios nos pregunta, ¿cómo invertimos lo que tenemos? Ese es el punto 4, el riesgo de la falsa inversión. Lo que Dios te dio, ¿sabes? No es tan importante si es mucho, si es poco. ¿Qué haces tú con lo que Dios te dio? Con tus dones, con lo que tú sabes hacer, con el dinero, pero es más que eso, con tu tiempo, con tu esfuerzo, con tus fuerzas. ¿Cómo inviertes tú lo que Dios te dio? Habla de ese encierro, de ese siervo que enterró lo que tenía. ¿Y sabes qué? ¿Eso qué representa? Del siervo que invierte en él mismo. Él agarró todos los talentos, sus dones, sus posibilidades, sus fuerzas y las gastó en él mismo.
y no las invirtió en otros lados. El riesgo de la falsa inversión es de que tú vives en egoísmo y vives apartado de Dios y te aísla de sus planes y tú no vas a estar preparado para cuando Él viene y tú no vas a estar preparado para tener una vida exitosa en este tiempo. ¿Cómo inviertes tú lo que Dios te dio? ¿Lo inviertes en ti? Señor, lo que a mí me falta y lo que yo tengo y con lo que yo puedo hacer. Realmente, ¿cuántos de nosotros tantas veces no pensamos cómo quedo yo, cómo me ven a mí? Daniela lo dijo de manera muy honesta y creo que muchos de nosotros deberíamos ser más honestos sobre eso también. ¿Cuántas veces tú no estás detrás y dices, lo que me van a decir a mí, no, me van a llamar la atención y esto, lo otro? Pero ¿cuántas veces estamos tan enfocados en nosotros que lo que Dios nos dio no lo invertimos de manera sabia, sino que lo entierras todo para ti, todo para mí? Y Dios dice, ese es un siervo que no vive a mi agrado y es un siervo que está lejos de mí. Y número 5, habla sobre la posición central de Israel y la vida judía en el juicio de los últimos tiempos. Y vamos a leer Mateo 25, 31 al 33. Y ahí donde estás, abre tu Biblia, por favor. Y habla sobre el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Si hablamos de los últimos tiempos, tenemos que hablar sobre la posición central de Israel en la vida judía. Sin importar la crisis, sin importar las circunstancias, sin importar cómo tú reaccionas cuando se habla de Israel o no. Pero Dios, ¿sabes qué? Escribe historia a base de Israel. ¿Por qué digo eso? ¿Y por qué también digo que no importa tanto la historia de Latinoamérica, del Perú, de Europa, sino que, ¿sabes qué? La historia está escrita sobre Jerusalén. ¿Por qué? Porque dice la Biblia de que Jesús volverá ¿a dónde? A Jerusalén. Y si tú vas a Jerusalén, tú incluso puedes ver la puerta donde la Biblia dice que por donde Jesús va a pasar. Israel tiene una posición central en la vida de Jesús. Y otra vez, no importa si te gusta o no. No, ese es cuento viejo. No. La Biblia lo dice y así será. ¿Por qué? Porque Jesús volverá a Israel. Y Génesis 12, 1 al 3 dice, entonces el Señor dijo a Abraham, vete a tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que maldigan, maldiciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Está hablando de Israel. Dios dice que la bendición parte de Israel y la maldición también. Si tú bendices a Israel, si tú reconoces la posición central que tiene el pueblo judío en tu vida, tú vas a ser bendecido. Pero si no, va a caer maldición sobre ti. Amén. Y eso es por qué también nosotros hacemos Marcha a la Vida. Tal vez tú te preguntas por qué el pastor Rubén no está. Porque él justamente está viajando por todo Paraguay. ¿Para qué? Para dar seminarios sobre la Marcha a la Vida, de la importancia del pueblo de Israel, de los judíos, de Israel mismo, en la nación de Paraguay, pero en todo nuestro continente de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el pastor, como el pastor Jos y todos los que somos parte de la Marcha de la Vida, nos damos cuenta que Israel tiene una posición central en nuestras vidas. Amén. En resumen, hemos visto que la esperanza puede ser ¿qué? Engañosa, puede ser decepcionante, ¿verdad? Una falsa esperanza nos puede enfermar si nunca llega y no la direccionamos hacia Jesús. Necesitamos la esperanza viva, la que es persistente. Necesitamos la esperanza 3D, mi persona, Dios, y de ahí el mundo real. Esperanza del Dios vivo, al que llaman el Dios de la esperanza. La Biblia llama esto una esperanza fundamentada en la fe. Si tu esperanza de vida no está fundamentado en Dios, entonces tú vas a tener una esperanza eterna, donde las cosas que tú quieres tener nunca llegarán. Y donde tu seguridad caerá en manos equivocadas. Y tú serás desilusionado y decepcionado una y otra vez. Proverbios 13:12, la esperanza postergada aflige, enferma el corazón. Necesitamos una esperanza fundamentada en nuestra fe. Amén. Que el Dios de esperanza, Romanos 15:13 otra vez, los llene de todo gozo y paz en el creer. Wow. Que el Dios de la esperanza los llene de ¿qué? De gozo, de paz, en el creer, en el poner mi esperanza sobre Él, para que abunden la esperanza por el poder del Espíritu Santo.
La frase la esperanza, lo último que muere, o la esperanza, lo último que se pierde, para mí no es correcta. En realidad es la esperanza falsa, es la que debe morir lo más pronto posible. Si tú te identificaste que tú tienes una esperanza falsa, que tú tienes una esperanza engañosa, yo te digo hoy tienes que hacer que muera lo más pronto posible. Porque si tu esperanza no está direccionada en Jesús, entonces te va a enfermar y te va a matar. Necesitamos otra esperanza, la esperanza que está fundamentada en Dios, la que no puede morir, la que no decepciona y la que es la esperanza viva. La falsa esperanza siempre desanima y una persona con falsa esperanza se desvía interiormente. Y vamos a tocar este último tema donde el pastor Jobs habla sobre el desvío, el retroceso, porque dice que aquel que no pone su esperanza en Dios retrocede interiormente, se aísla interiormente. Y eso es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando tú te cierras y cuando tú desvías tu corazón y tú retrocedes, tú te apartas de los caminos de Dios para tu vida y tú lo puedes perder todo. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado que fuimos decepcionados o nos frustramos y tú te cerraste interiormente? ¿A alguien le pasó alguna vez? ¿Y cuántos de nosotros nos ha pasado que ese cerrar de corazón fue la causa que en las próximas semanas, meses, incluso en algunos casos años, tú sufriste en tu vida y tu vida espiritual estuvo como enferma? Y muchas veces tus líderes te dijeron, te hablaron y tú mismo pensabas, Dios, ¿qué pasa? Pero en realidad tú pusiste muros alrededor de tu corazón y tú los cerraste y tú retrocediste. ¿Conocen eso? Dios dice, si tú desvías tu corazón, si tú dejas que tu corazón esté enfermo, entonces tú te vas a perder lo que yo tengo preparado para ti. Y tú vas a estar apartado de los caminos de bendición, del Dios de esperanza que da ¿qué? Gozo y alegría, como lo dice Romanos. Creo que Dios está diciendo que tenemos que dejar de sostenernos de una esperanza falsa, que dice ya todo mejorará. ¿Qué pasa que no? ¿Qué pasa si la guerra en Rusia y Ucrania no acaba? Todos pensaron, no, unos días. Vivimos en un mundo democrático, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí van a hablar un poquito, van a chatear por WhatsApp y van a decir, ok, ya está. Pero no, vamos 36 días, creo, 37. Y es horrible lo que está pasando. Ni nos podemos imaginar eso, ni nos podemos poner en el lugar si es que no lo hemos visto. Es terrible. O como nuestro presidente Martín Vizcarra, compatriotas peruanos, 15 días. Y todos nosotros pensamos, 15 días, no pasa nada. Este lugar fue mi casa por un poco más de 15 días. ¿Qué pasa si las cosas no mejoran? ¿Qué pasa si tu esperanza de que ya vendrá lo mejor, o como algunos dicen, el tiempo cura todo? No es así, sino que las cosas se ponen peores. ¿Tú estás fundamentado en fe? ¿Tú estás fundamentado en una roca firme? ¿Tú estás fundamentado en Dios para enfrentar? Porque ese es un punto más. Un corazón que se aparta de Dios y que está enfermo es un corazón que siempre vive con una puerta de salida. ¿Conocen en los cines abajo dice exit, salida, sí? Porque cuando viene la crisis, cuando vienen los problemas, en vez de enfrentarlo, tú te escapas. Cuando vienen las confrontaciones, en vez de decir, ok, voy, me agarro. Y saben que en los últimos 10, 15 años siempre ha venido empeorando. Más todavía en las generaciones de jóvenes. ¿Por qué? Porque por muchas razones, no queremos entrar ahí ahora. Pero hemos perdido la capacidad de decir, ok, Señor, yo confío, yo tomo ese desafío y yo voy. ¿Saben por qué Ucrania, siendo un país muchísimo más chiquito que Rusia, teniendo menos recursos, está sosteniéndose de esa manera y está recuperando terreno? Y es incluso interesante porque en la Unión Soviética los ucranianos siempre fueron los jefes del militar y todo eso. ¿Por qué? Porque eran los más valientes. ¿Por qué el presidente Zelensky, por ejemplo, tiene tanta autoridad y es un personaje tan tremendo? Ustedes saben que él era actor, ¿no? Y era también cantautor, no sé, tú puedes ir a YouTube y puedes ver cómo canta con su esposa. Él ahorita está siendo el hombre del mundo. ¿Por qué? Porque el día que comenzó la crisis, él no dijo, ¿dónde está el siguiente avión para salir de este país? Sino que él dijo, tráigame armas que nosotros nos vamos a defender.
Y eso es lo que hacen los ucranianos también. Ellos dijeron, yo no me voy, yo voy a defender a mi tierra. Y sabes que hay un montón que están perdiendo su vida y es horrible. Pero ellos tienen tanta victoria, tanta autoridad. ¿Por qué? Porque ellos confrontan el problema. En tu vida, tú eres de aquellos enfermos de corazón espiritualmente que cuando el horno sube de temperatura, ¿te escapas siempre? A veces se ve en los tiempos de alabanza, cuando viene el Espíritu Santo, la gente comienza a ir a los baños, así, ¿verdad? Te escapas de la presencia del Señor porque no quieres que te agarre, porque no quieres que, ay, no, Señor, yo no quiero. Comenzar a saltar y gritar, yo no. Pero va mucho más profundo todavía. Cuando Dios te desafía, cuando tus líderes desafían, tú dices, acá estoy, yo lo tomo, o tú siempre tienes una excusa a veces tan espectacular y te escapas. No, de verdad, a veces algunos son genios, ¿eh? A veces uno piensa, no, ahora que, no, y siempre hay una buena razón. Pero así o asá, creo que se entendió. Salmo 146, con lo que hemos comenzado, y vamos a terminar con eso. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Él cumple todas sus promesas para siempre, hace justicia al oprimido y da alimento a los que tienen hambre. El Señor libera a los prisioneros. ¿Sabes que en esta noche Dios quiere liberarte de esa cárcel, de la falsa esperanza, donde piensas que todo va a estar bien, donde no tienes que estar atento, donde te puedes dormir en el culto, porque no, después abro el YouTube y lo vuelvo a escuchar. Dios te quiere sacar de esa cárcel, porque es una cárcel. Es una esperanza mentirosa, donde el diablo te tiene así. Y en realidad tú vives en una religión muerta y apartado totalmente de los planes de Dios. Y es una vida que no está lista para cuando Cristo vuelve. Y vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar y ahí terminar. Y en lugar donde estás, ponte de pie y cierra tus ojos. Y ahí donde estás, tú tienes esos 5 puntos. Tú estás preparado con esos 5 puntos que Jesús menciona. De una persona que aún en tiempo de crisis tiene su esperanza fundamentada en Dios. Donde no tienes esa esperanza falsa, donde estás despierto, estás atento, donde tú sabes cuáles son las consecuencias de la relativización del regreso y estás pendiente de que Jesús va a volver, que tú usas tus recursos espirituales, que tú identificas el riesgo de la falsa inversión y tú inviertes en el reino, Jorge, y tú sabes la posición central que tiene Israel. Y tú eres alguien que dice, Dios, yo estoy parado encima de ti. Yo no me corro, sino que acá estoy. Y en lugar donde estás, donde el Señor te habló y te diste cuenta que tú tienes esa cárcel de esa falsa esperanza, donde piensas, no, todo ya se va a dar, pero en realidad no sabes si es o no. Y identificaste en algún otro punto, ahí donde estás, ¿por qué no? Le pides perdón al Señor, porque Él quiere quitarte, Él quiere liberarte de esa cárcel en esta noche. Ahí donde estás, donde eso eres tú, pídele perdón, humíllate delante de Él. Donde en realidad viviste en indiferencia, donde te dio igual lo que la Biblia dice, lo que sus promesas dicen y lo que Él mismo ya dijo que va a pasar, y pensaste, no, ahora no es tan importante. Donde relativaste las consecuencias de no estar preparado, donde no vives despierto, donde no vives en el poder del Espíritu Santo, donde tu relación con Él está seca, donde no reconoces que Israel es la piedra central sobre la que Dios también construye. Ahí donde estás, habla con Él. En las redes también, pídele perdón, humíllate. Tal vez estás por primera vez acá y tú dices es todo nuevo, pero entendiste que, wow, yo tengo que estar listo para cuando Dios vuelve, y yo quiero eso también.
Yo quiero esa esperanza con la cual puedo estar fundamentado aún en tiempo de crisis. Si eso eres tú, ahí donde estás, díselo al Señor. Habla con Él, habla con Él, habla con Él. Aleluya. Yes. Y donde eso eres tú, donde te identificaste, ahí donde estás. Por donde levantas una de tus manos como una señal, Señor, eso soy yo. Y dilo conmigo: Señor, te pido perdón por vivir haber vivido en esa cárcel de esa falsa esperanza, donde no tomé en consideración lo que tu palabra dice, de estar atento, de invertir de manera sabia, de estar consciente de que tú vuelves y que yo voy a tener que rendir cuentas delante de ti, de escaparme de los desafíos, de no reconocer a Israel como posición central, y donde yo definí lo que es importante y lo que no. Señor, hoy me di cuenta que estuve equivocado y te pido perdón. Te pido perdón por mi corazón duro, por no ver lo que tú viste, por haber sido orgulloso. Y digo que te necesito y que yo en esta tarde fundamento mi vida sobre el Dios de la esperanza, sobre la esperanza viva que eres tú. Y a partir de hoy comenzaré a seguir esos 5 puntos, a estar atento, a estar preparado, a estar consciente de que tú vuelves, de reconocer a Israel como posición central, de usar los recursos espirituales que tú me diste y de invertir de manera sabia, que es usar lo que tú me has dado para hacer crecer tu reino. Y gracias, Espíritu Santo, que tú en esta semana me vas a usar y que yo voy a poder ser una persona que activa a los de a mi alrededor para que también puedan vivir con esa esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y ahí donde estás, puedes darle un aplauso al Señor. Aleluya. Sí, amén. Yes. Y hoy se hizo un poco más largo, por eso vamos a terminar también aquí. 2 cosas donde el Señor te habló. Sí, necesito que Ana y vayan acá. Que 2 cosas. Si es que Dios te habló otra vez, escríbele hoy todavía a tu líder, dile que tienes que hablar con él. Y agárrate esos 5 puntos y comienza a ponerlos en práctica. Vamos a escuchar ahora todavía la bendición de Aarón. Amén. Donde para entrar de esa manera esta semana, de ahí nosotros vamos a tomar la Santa Cena todavía y ahí vamos a terminar.